asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti, a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar, a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Con gran poder tú mueves las estrellas, el viento, el mar y todo lo que hay. En mí andar mis gozos y tristezas, orquestas tú para dar gloria a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar, a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Sí, profundos tus caminos, bueno eres tú, y de esto cantaré, que por amor tu Hijo entregaste. Confío en ti y espero en ti, mi Rey, a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar, a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Bendecimos, Señor, te damos la gloria y la honra, Padre Celestial. En nombre de Jesús. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo.
alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. En densa oscuridad vagué, perdido en el error. La senda vana del placer a muerte me llevó. Siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así. De no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión. Me guías
es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como
Bendiciones, amados hermanos, muy buenos días a todos, que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes ahí en sus casas. Y es un gran privilegio, ¿verdad? Hoy día del Señor, que estemos dispuestos para honrar y exaltar el nombre de Dios. Una vez más vamos a estar estudiando en la carta de Colosenses en el capítulo 3. Hoy solamente vamos a estar estudiando el versículo 18. Versículo 18, Colosenses capítulo 3, versículo 18. Así que si usted tiene su Biblia, quiero invitarle a que abra la palabra de Dios y pueda leer las Sagradas Escrituras. Colosenses 3, 18, dice la palabra de Dios así: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Una vez más, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Padre, te damos infinitas gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Habla nuestras vidas, fortalécenos en la fe y permítenos recibir con mucho gozo tu palabra que va a ser predicada, explicada y aplicada por la obra de tu Santo Espíritu en nuestros corazones. En nombre de Jesús, amén y amén. Colosenses capítulo 3, versículo 18 es un pasaje bastante clásico, es un tema que hemos estudiado, creo yo, y que se ha discutido mucho, pero que realmente en la práctica es un principio que sigue siendo olvidado y que realmente no se le da el valor que vemos a la luz de la palabra de Dios. Y podemos decir que esto se debe al secularismo que niega la autoridad divina y siempre pone como medida y como norma de todas las cosas al hombre. Pero la palabra de Dios nos habla de una manera clara, y al verso 18 habla de la sujeción de la esposa cristiana. Ahora, amadas hermanas y hermanos, porque este es un mensaje para todos, es un mensaje para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Quizás la jovencita que está escuchando este sermón pudiera pensar, pero ese es para las casadas. Pero algún día tú vas a tener pues también tu familia. O tal vez el varón que dice, bueno, pero eso no es para mí, es para la mujer, ¿verdad? O es para mi esposa, o yo todavía no estoy casado. Pero nuevamente es la palabra de Dios para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, y que debemos recibirla y ver lo que el Señor nos quiere enseñar a la luz de la palabra de Dios. En la nueva vida que nosotros tenemos en Cristo Jesús, es decir, entendiendo que ahora nosotros estamos en Cristo, que somos nueva criatura, que somos hijos de Dios, el Señor nos llama a someternos a Cristo y vivir ahora en esa nueva vida que tenemos nosotros en Cristo. Y la nueva vida que tenemos en Cristo también, amados hermanos, cubre, por así decirlo, el matrimonio, la vida matrimonial. Así que podemos decir que el propósito fundamental del matrimonio es reflejar la gloria de Dios, es reflejar la imagen de Dios. Ahora alguien pudiera pensar, pastor, pero es que cuando uno se casa, uno tiene un compañero o tiene una compañera. Eso es cierto. Algunos pudieran pensar también, bueno, nos casamos para procrear, para tener hijos. O tal vez algunos pueden pensar, bueno, yo me casé porque quiero sacar adelante mis sueños y mis metas. Todo eso es cierto. Pero el propósito vital del matrimonio es reflejar la gloria de Dios. Es poder dar testimonio al mundo de las virtudes de aquel que nos libertó de la esclavitud del pecado a la luz admirable. El matrimonio refleja la gloria de Dios. De hecho, amados hermanos, las personas que no tienen a Cristo, cuando ven un matrimonio que está en Cristo Jesús, ellos siempre están viendo el testimonio, están viendo la vida de esas personas. Y somos creyentes y tenemos la vida de Cristo en nosotros, así que estamos llamados entonces a representar a Cristo en medio de este mundo caído. Así que entonces, en este orden de pensamiento, a la luz de las Escrituras, las mujeres que hacen parte del cuerpo de Cristo están siendo llamadas a sujetarse, a someterse a sus maridos. Ahora, se entiende que en nuestra cultura esta palabra sujeción o someterse es una palabra que algunos la ven como, eso es algo negativo.
se cree que es como ser inferior, se cree que es como estar esclavizada, ¿verdad? Y obedecer al pie de la letra sin decir nada al esposo. Pero a la luz de las Sagradas Escrituras no es así. No es sinónimo de inferioridad. Esto no significa obediencia servil sin siquiera de pronto aconsejar o decir algo al esposo. No es obedecer cueste lo que cueste. No es así, amados hermanos. De hecho, a la luz de las Escrituras entendemos que Dios mismo dignificó el papel, el rol de la mujer dentro de la iglesia, pero al mismo tiempo en la sociedad, ¿verdad? Ahora, alguien pudiera pensar también, pero es que ese término sujeción es un término que proviene del lenguaje militar. Pero, déjeme decirle algo, esa palabra de una manera básica lo que significa es poner en orden según el rango que se tiene. Ahora, hay un ejemplo y es el ejemplo militar. Los soldados tienen que estar subordinados, sometidos en este caso a sus comandantes, ¿verdad? Pero eso no significa que el soldado sea inferior. Él está subordinado, pero no significa ser inferior. Él está cumpliendo con su rol, ¿verdad? Acorde a ese llamado que se le ha dado. Él tiene un rango diferente, pero no es inferior. Una vez más, este llamado a la sujeción a la luz de las Sagradas Escrituras, entonces está alineado a la nueva posición que nosotros tenemos ahora en Cristo. Ahora, yo quiero recordarles el énfasis de la carta que hemos estado estudiando. El énfasis de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Colosa. ¿Cuál es el énfasis? El énfasis de la carta nos está presentando a Cristo, al Hijo de Dios, siendo superior, siendo preeminente a todas las cosas. Él es el Rey y cabeza de la iglesia, Él es el Creador, Él es superior a todo, Él es el primogénito de la creación. En Él todas las cosas se sostienen, en Él todas las cosas subsisten, dice la palabra de Dios. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas tienen coherencia y permanecen en Él. Él es el que nos ha reconciliado. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Así que entendiendo todo esto, amados hermanos y hermanas, entonces el concepto bíblico de sujeción está alineado a lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Este llamado a la sujeción nuevamente está alineado a lo que nosotros somos en Cristo. Somos sus hijos y estamos llamados entonces, de hecho, a someternos los unos a los otros. Cristo nos ha redimido, nosotros somos reconciliados y hemos sido diseñados para vivir en sujeción. De hecho, amados hermanos, decir que no vamos a sujetarnos a nada ni a nadie, eso es anarquía, ¿verdad? Es decir, no nos sometemos a nada, no tenemos ninguna autoridad, pero la palabra de Dios nos llama incluso a todas las personas a someternos. Romanos capítulo 13 dice: sométase toda alma, sométase toda persona a las autoridades. En Efesios capítulo 5, versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Así que no es solamente un llamado a la esposa a someterse, sino que los creyentes estamos llamados a someternos unos a otros, pero miren este énfasis, en el temor de Dios. Así que teniendo entonces como base que este llamado a la sujeción podemos decir que responde a lo que nosotros somos, a la nueva vida en Cristo, entonces la esposa puede sujetarse de una manera gozosa, de una manera voluntaria, como conviene al Señor, o como dice Efesios también capítulo 5, como conviene o como al Señor, ¿verdad? Es decir, que se supone que las mujeres cristianas se someten a Cristo, ¿verdad? Obedecen a Cristo, quieren obedecer, quieren honrar a Cristo, quieren honrar la palabra de Dios, y de esa misma manera entonces también procuran estar sujetas a sus esposos. Citando a una escritora, una mujer creyente llamada Elizabeth Elliot, ella declara lo siguiente, mire lo que ella dice: el hecho de ser mujer no me hace una clase distinta de cristiana,
pero el hecho de ser cristiana me hace una clase distinta de mujer. ¿Se escucharon eso? Ahora, ¿por qué? Porque la mujer cristiana ha aceptado la idea que Dios es su Señor y que ella entonces todo lo que hace, toda su vida, es una ofrenda ¿a quién? A Dios mismo. Y todo lo que ella hace está anclada en dependencia de Cristo Jesús. El apóstol Pablo afirma entonces que la sujeción de la esposa al esposo debe de ser como conviene en el Señor. Porque alguien pudiera pensar, pero bueno, las esposas deben de someterse en todo al esposo, e incluso aquellas cosas que no honran a Dios, pero no es eso lo que la palabra de Dios nos está diciendo. La sumisión de una esposa a su marido, podemos decir que es una respuesta del amor que ella tiene y la devoción que ella tiene por Cristo Jesús. Si la esposa está sujeta a Cristo por la palabra de Dios, entonces lo hará de una manera voluntaria, nuevamente, de una manera gozosa, lo hará sometiéndose a su marido. En Efesios capítulo 5, el versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y quiero colocarle un ejemplo. Miren este ejemplo. Puede ser quizás un ejemplo hipotético o quizás un ejemplo de la vida real, ¿verdad? Pero solamente pensé y escribí esto. Piensen ustedes, por ejemplo, en aquella pareja que desea cambiar de casa. Es decir, que anhela mudarse de casa. Ella ha soñado con eso, pero las posibilidades económicas son muy limitadas y es muy difícil y estamos en pandemia. Así que todas esas cosas no permiten que se puedan mudar. Así que entonces entran en conflicto esta pareja y la esposa le dice entonces al esposo: pero mira, tú eres un desconsiderado, tú no me amas, ¿verdad? Tú eres un egoísta e incluso tú eres un tacaño, ¿verdad? No quieres invertir en el bienestar de tu familia y de tu casa. Pero el esposo sí realmente quiere, ¿verdad?, mudarse. El esposo quiere estar en una casa con mejores comodidades para la familia. Pero él ha determinado que en el momento no se puede tomar esa decisión por las situaciones que le planteé, ¿verdad?, al principio. ¿Qué creen ustedes entonces? ¿Cómo debería de actuar una esposa piadosa que se somete a Cristo, pero que Cristo le está llamando a que se someta a su esposo? La actitud de la esposa debería seguir al esposo, debería ser seguir al esposo, ¿verdad?, que es el cabeza, de una manera voluntaria y en amor al que dirige. Eso significa ser cabeza, que más adelante vamos a seguir estudiando ahora el rol del esposo. Pero en este momento, mirando este llamado que Dios está haciendo a las esposas, a las mujeres creyentes. Así que déjeme decirle algo. El responsable de tomar la decisión, en el caso que les coloqué ahorita, ¿de quién es? Si es bien que la esposa aconseje, ¿verdad?, y le diga al esposo: mira, mi amor, pero esto, mira las posibilidades que tenemos, mira, puede darle consejos, puede darle ciertas sugerencias, pero al final el esposo es el que debe de tomar la decisión. La esposa puede dar la opinión, pero al final el esposo escucha y determina entonces esta decisión. En los matrimonios, amados hermanos, por la caída, existe la tendencia de que el cabeza, es decir, el esposo, decida ceder su liderazgo a la esposa por tratar posiblemente de estar bien, de no entrar en discusión, es decir, bueno, voy a hacer todo lo que mi esposa diga, porque entonces si yo le contradigo, eso es estar en pleito. Pero si eso se da en un matrimonio que profesa la fe cristiana, podemos decir entonces que la esposa está usurpando el rol del esposo, está usurpando el papel que Dios diseñó para el hombre. Ahora, una vez más, creo que en este caso no solamente el culpable o la culpable sea la esposa, sino también el esposo. Y ambos entonces
deberían entonces de reconocer el señorío de Cristo y venir en arrepentimiento y fe, pidiéndole perdón al Señor por no estar cumpliendo el rol que el Señor diseñó, obviamente para la esposa y también para la esposa y el esposo. Quiero recordarles una vez más, hermanos, que la intención divina es que la pareja se complemente y nuevamente refleje al mundo la promesa de que estamos en Cristo Jesús, que hemos sido redimidos y que ahora estamos llamados a estar unidos y a reflejar la gloria de Dios de una manera permanente. Miren la declaración del pastor David Harvey. Él dice lo siguiente, escuchen esto. Él dice que el matrimonio fue diseñado por Dios y aún está arraigado en la cultura como un testimonio del Evangelio. ¿Escucharon eso? El matrimonio ha sido diseñado por Dios y todavía, aún en este mundo caído, está arraigado en la cultura como un testimonio del Evangelio. Así que en ese sentido, la pregunta que debemos hacernos como matrimonio es, escuchen esto, amados hermanos, ¿qué tipo de testimonio estamos dando nosotros a un mundo caído? ¿Cuál es el testimonio que estamos dando? ¿Es un testimonio bueno o es un testimonio malo? Un testimonio que no honra a Dios. Yo sé que es posible que algunas damas puedan estar pensando, pastor, pero es que usted no conoce mi vida, es que usted no conoce las luchas que yo tengo con este hombre. Pero el Señor nos llama a someternos. E incluso aquellas mujeres que tienen esposos que no son cristianos, el Señor llama a esas mujeres a someterse a Cristo y dar testimonio de la verdad del Evangelio a esos esposos. Y es posible que el Señor use la conducta de estas mujeres para transformar a estos esposos. Dios conoce tu vida, Dios conoce tus luchas, pero el Señor puede darte fortaleza y puede darte la capacidad para tú someterte a tu Señor, sometiéndote también a tu esposo. Así que esto está conectado, recuerden ustedes el sermón del domingo pasado, esto está conectado al vestido que debemos ponernos. ¿Sí recuerdan de que estuvimos estudiando el domingo pasado? Estábamos hablando acerca del vestido de Cristo, de revestirnos de Cristo Jesús, de que hemos sido llamados a morir, a desechar al viejo hombre, a todas estas prácticas pecaminosas, a hacer morir lo terrenal en nosotros y vestirnos ahora del nuevo hombre. Y en el versículo 17, es decir, un versículo antes de este versículo que estamos leyendo ahora y estudiando, el versículo 18, el apóstol Pablo dice, y todo lo que hacéis, ¿recuerdan? Sea de palabra o sea de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que esto está conectado entonces, entendiendo que hemos sido vestidos con todas estas virtudes y estos atributos de Cristo Jesús. Entonces ahora, hablando específicamente al llamado que Dios está haciendo a las mujeres pueden en Cristo Jesús hacer en palabras y hechos, entonces, reflejar la obra de salvación, la obra de madurez espiritual, ¿verdad? La obra de salvación y la obra de santificación, de madurez espiritual que ahora tienen. Es decir, que el someterse al esposo de alguna manera refleja también la vida piadosa, la vida de crecimiento y espiritualidad que tiene una mujer. Recordemos una vez más, una mujer creyente, al igual que todos los creyentes, ha puesto su fe en Cristo, pero ahora entonces en este llamado está reconociendo el liderazgo de su esposo y le valora también porque la mirada de la esposa está en Cristo Jesús. Reconoce el llamado que el Señor le ha dado a su esposo. Aunque es posible que alguien pueda pensar, pero es que, mira, Dios le ha dado ciertas capacidades a la esposa para liderar o a la mujer. La mujer tiene mejores ideas, es más creativa, tiene mejor poder de persuasión.
pero una vez más, somos iguales en un sentido. Dios nos ha llamado a todos para la salvación, pero tenemos roles diferentes. Así que la mujer no ha sido llamada a persuadir en sus fuerzas para cambiar y manipular a su esposo. No, está llamada a someterse en amor, como se somete a Cristo también. Yo quiero presentarles, a la luz de este pasaje bíblico que hemos estado estudiando, entonces, un listado de posibilidades que van a ayudarte a ti, amada hermana, y a todos nosotros también, a cómo poder mejorar en el llamado que el Señor les está dando a la sujeción voluntaria y amorosa a su esposo. Piensen entonces de una manera práctica en estas cosas, en este listado. Someterse al esposo significa entonces mostrar al esposo respeto, respetar al esposo con las actitudes, ¿verdad? Pero también con los hechos. A veces es posible que las mujeres no sean explícitas o no digan, pero con sus actitudes están irrespetando al hombre, al varón de la casa, pero también con sus hechos. Así que entonces, amada hermana, muéstrele a su esposo respeto con sus actitudes, pero también con sus hechos, con lo que usted hace también. Número 2, muéstrele a su esposo ayuda. Recuerden ustedes que ustedes son ayuda idónea y nuestro Dios es nuestro ayudador. Usted puede pedirle al Señor ayuda y fortaleza para cumplir con el llamado que el Señor le ha dado. Muéstrele a su esposo entonces ayuda, muéstrele a su esposo apoyo y muéstrele a su esposo entonces que en Cristo Jesús usted puede confiar en Él también. Confía en Cristo, confía en Él. Ahora es posible que alguien pueda decir y sacar este versículo fuera de contexto diciendo: ojo hermana, usted tiene que poner su confianza en el Señor porque la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, citando a Jeremías. Pero hermana, si estamos en Cristo Jesús, tu confianza está en el Señor. Dios es soberano. Y Dios tiene todo poder y controla la vida de tu esposo y tiene el poder para cambiar y transformar cada día más a tu esposo. Así que pon tu confianza en el Señor también. Número 3, confía en Dios y recuerda que tu satisfacción se encuentra en Cristo Jesús y no en tu esposo. Quiero nuevamente recordarles el énfasis de la carta. En Cristo Jesús nosotros estamos completos. Cristo Jesús es el que nos da a nosotros la plenitud, amados hermanos. Cristo Jesús es la sabiduría de Dios. En Cristo Jesús nosotros podemos venir y echar nuestras cargas sobre Él. Cristo Jesús es nuestro sustentador. Cristo Jesús es, amados hermanos, justificación para nosotros. Cristo Jesús es santificación para nosotros. Cristo Jesús es el que nos da el verdadero gozo. ¿Recuerdan ustedes? El apóstol Pablo está escribiendo en un contexto donde él se encuentra prisionero, pero él entiende que su gozo y su plena satisfacción se encuentra en Cristo Jesús, no se encuentra en las circunstancias. Así que, amada hermana, confía en Dios y recuerda eso, que tu satisfacción se encuentra en Cristo Jesús. Tu identidad no se encuentra en tu esposo. Tu identidad se encuentra en Cristo Jesús. Tú eres una cristiana, primeramente. Tú eres una cristiana y eres una esposa que está siendo llamada a someterse a Cristo, sometiéndose al esposo también. Número 4. Muéstrale a tu esposo que tú le admiras. Sí, así como te estoy diciendo, que tú le admiras, que tú le respetas. Muéstralo. Es posible que en algunas situaciones algunas mujeres puedan ridiculizar a sus esposos con comentarios o incluso con acciones, pero el Señor nos llama a arrepentirnos. Así que muéstrale a tu esposo que tú le admiras, que tú le valoras.
pero también sigue su dirección. Si tú sigues su dirección, amada hermana, tú estarás haciendo bien a tu hogar. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. Ahora, si la esposa está llamada a someterse a su esposo y su esposo es la cabeza, entonces el Señor va a bendecir el hecho de que la mujer siga la dirección del esposo. Pero un principio más, acéptalo más allá de su desempeño. Yo tengo que reconocer que yo no lleno todas las expectativas de mi esposa. Yo no puedo ser plomero, yo no puedo ser electricista, yo no puedo hacer muchas cosas. Tal vez las mujeres pueden hacer muchas cosas, pero acepta a tu esposo más allá del desempeño que él pueda tener. Ponga a tu esposo como prioridad, entendiendo que primero Dios, pero luego tu esposo, tu familia. Pero algo más, amadas hermanas, sigue firme el plan de Dios en el rol que el Señor te ha dado como esposa. Y yo quiero que ahí donde tú estás, allí en tu casa, tú puedas ponerte en pie si estás sentada, y allí con tu familia podamos leer todos juntos Colosenses capítulo 3, versículos 23 y versículo 24, y con esto terminamos. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Tú estás sirviendo a Cristo Jesús cuando sirves a tu esposo. Señor, gracias por tu palabra. Bendice tu palabra, Señor, y obra poderosamente en nuestras vidas para seguir el plan perfecto, Señor, que tú diseñaste para el matrimonio, Padre. Bendice la iglesia Calvary, bendice a cada persona que está escuchando esta transmisión y obra, Señor, en sus vidas, trayendo salvación si no están en ti, pero también, Señor, a tu pueblo, obrando en santificación para vivir conforme a tu plan, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y por tus méritos. Amén. Amén. Señor les continúe bendiciendo a todos.